son las declaraciones omisas. Bueno, en este caso, la restricción inicial del certificado de sello digital en cuanto a que nos puedan fincar esta responsabilidad, de acuerdo al 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Digamos que es uno de los medios de presión de terrorismo, aunque la autoridad diga que no, pero es un medio de presión muy eficaz que le ha resultado a la autoridad, valga decirlo. ¿Por qué? Porque pues hace hincapié a que si estás omiso en tus declaraciones, ojo, solamente vamos a hablar hoy de la primera fracción de este 17H bis, ¿sí? Que como lo iremos viendo a lo largo de esta hora, si es que nos alcanza, es un tema un poquito extenso. ¿Por qué? Por las épocas de pago. Y ahorita vamos a entrar a ese tema de la época de pago, pero sí quiero aclararlo que solamente vamos a ir mencionando las fechas de acuerdo a los ingresos, de acuerdo al régimen fiscal en el que estés tributando, que como vamos a ir viendo, va a ir variando o puede variar a lo que normalmente estamos acostumbrados los días 17, los días adicionales de acuerdo al sexto dígito del RFC, etcétera, ¿sí? O en los casos de pago bimestrales, trimestrales, etcétera. ¿De acuerdo? No vamos a profundizar en la mecánica del cálculo porque es imposible una hora, es una plática nada más, pero sí es algo que por ahí no sé si ustedes han visto esto de las, podríamos decir, eh, estas entrevistas de vigilancia profunda, ¿sí? Que dicho sea de paso, es un algoritmo que utiliza la autoridad que está totalmente fuera de lugar. Gracias a Dios todavía no pueden conectarse con bancos ni otras situaciones que pudieran la autoridad tener una certeza. Lo que sí es que tienen una idea, y digo una idea a grosso modo en números, porque en cuanto a operatividad, en cuanto a lo administrativo de un negocio, no tienen ni la más mínima idea. Eso me queda claro en todas las entrevistas que he participado, aunque después los señores se medio molesten, porque les hace uno ver sus propios errores que cometen al tratar de encontrar errores en los contribuyentes. Bueno, amigos, disculpen, también le repito nuevamente la voz, andamos un poquito todavía afónicos, y bueno, más adelante les compartiré el material. Y como les dije, esta ocasión abordaremos un tema que sin duda alguna en los últimos años es un caso que está muy presente en los contribuyentes y que a quienes les llegan a cancelar, porque ahorita estamos hablando de una restricción, es decir, no te lo cancelo, te restringo, me tienes que presentar un escrito donde me vas a aclarar estas inconsistencias que yo te voy a notificar que encontré o que pudieras tener una causa, como lo vamos a ver más adelante, y tienes que aclarar el por qué caíste ahí, por qué ya no puedes estar ahí. Si no me lo aclaras, entonces sí, ya procedo a la cancelación. Y dicho sea de paso, si cancelan el certificado de sello digital, bueno, pues entonces sabremos que no podremos facturar, no podremos cobrar a los clientes, por ende no podremos pagar nóminas, ningún tipo de contribuciones. Es una medida de presión hasta cierto punto no puedo decir eficaz porque no es la palabra, pero sí es muy drástica porque obligas a las personas, a los contribuyentes a tener que, en muchos casos, perdón, en tener que tener una empresa paralela, una empresa A, una empresa B, una empresa C. ¿Por qué? Porque si tú me quitas mis certificados en un momento dado por algún motivo, ya sea económico, lo que tú quieras, no vamos a decir omisión porque no es la palabra, no aplica, pero por X o Y motivo no podemos entrar al corriente, entonces sí nos vamos a ver en un problema muy grave para poder solventar nuestras obligaciones. Bueno, quiero comenzar con lo establecido en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, donde se establecen las cargas a los particulares con lo que respecta a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con las declaraciones omisas? Bueno, dentro de esta, digamos que son las características o los elementos de las contribuciones, ¿sí? Hay una más, ¿sí? Que salió una tesis que se las voy a compartir en el material más adelante, donde se habla de la legalidad tributaria, alcance del principio de reserva de ley, y ahí mismo menciona lo que es otra vez sujeto, objeto, base, tasa, e incorpora una nueva característica, un nuevo requisito de lo que es la época de pago. ¿Sí? Como vamos a ir viendo, la época de pago es muy importante porque de ahí vamos a empezar a contar los días
que vamos a tener, o más bien las declaraciones que pudiéramos llegar a tener pendientes por presentar, ¿sí? Vamos a ver si ya se terminó de cargar. No lo veo. Bueno, ahí sí, mi amigo, nos puede apoyar, Salvador. Ahí me puedes ir avisando si ya está, por favor, porque no lo veo que ya esté listo. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. A ver. No, bueno, No sé, seguimos entonces. no sé si gusta, De me lo acuerdo. pueda mandar por WhatsApp. Perdón. Si ya, Y ya no sabes si ya está cargado, porque no lo veo. no está todavía, como que por ahí Ah, algo lo está perdón. interrumpiendo. Pero si gusta me lo puede mandar por WhatsApp y ya yo por aquí lo puedo cargar. Ok, a ver, vamos a buscarte. Sí. Salvador, acá estás. Te lo mandamos por WhatsApp. Listo, mi estimado, ya te tuvo que haber llegado. Perfecto, entonces ahorita ¿Vale? lo cargo y le cedo el espacio. Ok, va que va. Entonces cierro aquí. Bueno, entonces les decía, amigos, que todo esto lo encontramos en el artículo 17H bis, que pues nos, si mal no recuerdo, este año, o el pasado no recuerdo bien, sufrió un cambio benévolo para el contribuyente, porque hasta antes de esta modificación era la cancelación directa. Es decir, te encontrabas omisos en tus declaraciones y no era de que primero aclárame, no. Era cancelación directa, aclárame, si tienes que pagar, págame y ya te libero de nuevo tus certificados. Ahorita no, ahorita como les decía, ya el proceso cambió, el procedimiento cambió. Te voy a avisar de cuates, así podemos decirlo como de cuates, órale, mira, encontré esto, acláramelo, pero mientras te restringo y mientras te doy 5 días para que me puedas presentar un caso de aclaración donde tú me vas a comprometer a desvirtuar todo lo que yo te estoy diciendo en este oficio. Y si tú me convences, bueno, pues ya te libero nuevamente los certificados sin necesidad de cancelarlos. Ojo, porque si los cancela la autoridad, obviamente tenemos que seguir tratando de desvirtuar todo lo que la autoridad nos está argumentando en nuestra contra para que una vez que esté ya solventado todo eso, volvamos a pedir los certificados y sabemos que tardan de 24 a 72 horas en habilitarse en los sistemas del portal del SAT. Entonces, amigos, esto digamos un cambio benévolo para los contribuyentes. ¿Sí? Y bueno, ya entrando en materia, que es la fracción primera del 17 bis del Código Fiscal, me dice que detecten que los contribuyentes en un ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo y o de 2 o más declaraciones provisionales. Ojo, 2 o más declaraciones provisionales definitivas, consecutivas o no consecutivas. Es decir, puedo tener enero presentado y no pagado y puedo tener mayo presentado y no pagado y ya tengo dos, ¿sí? 2 declaraciones omisas, no consecutivas. Y cabe aclarar aquí que el hecho de que nosotros presentemos una declaración entre el portal y me salga una cantidad a pagar, si esta no se entera, la declaración se toma como no presentada. Entonces, por ahí también ya tenemos que tener ese control con los clientes, con los contribuyentes, puesto que si no está pagada, no está presentada para la autoridad, a menos de que ya hoy en día, pues, vamos a tener problemas con la acumulación de los ingresos, de las deducciones, en el caso de las personas físicas, puesto que es lo que se va reflejando con las declaraciones presentadas y pagadas. Bueno, es un material que le vamos a compartir más tarde. Aquí tenemos un pequeño gráfico, restricción de CCD y los 4 posibles escenarios que hay. A 9 personas morales, omisión por un mes, a 9 personas físicas, omisión de más de un mes, y 2 o más declaraciones definitivas o 2 o más declaraciones provisionales, ¿sí? En el medio que pueden ser consecutivas o no, ¿sí? Cabe aclarar que este material que estamos compartiendo el día de hoy, bueno, pues por cuestiones de salud, de trabajo, estaba destinado para salir en la revista anterior. Lamentablemente nos ganó el tiempo y esperamos compartirlo ya con la conclusión y un cuadro resumen por ahí que va a estar interesante para que lo puedan adquirir en la siguiente revista. ¿Sí? Bueno,
Seguimos. De la redacción anterior tenemos que en el caso de las personas morales tienen como fecha límite presentar su declaración anual 3 meses posteriores al término del ejercicio fiscal. Esto es decir, yo desde el 1 de enero puedo presentar mi declaración anual como persona moral, incluso como estrategia, dependiendo cómo quede el coeficiente de utilidad a quienes lo presentan en los primeros días de enero, para que el 2023, por ejemplo, si el coeficiente es menor, yo les pague menos ISR. Es una opción que se utiliza mucho en el caso de que tu coeficiente de utilidad baje, ¿sí? Y no esperarme hasta marzo, donde te voy a pagar enero, febrero y marzo con un coeficiente de utilidad tal vez más alto y por ende un impacto en mi ISR por pagar. Entonces, tenemos de enero, del 1 de enero al 31 de marzo. Obviamente el 1 de enero pues nadie va a estar ahí en el portal del SAT presentándola después de fin de año, ¿no? Bueno, al menos en mi caso pues menos, porque pues el 31 es mi cumpleaños, no voy a estar ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que para las personas morales del 1 al 31 de marzo como fecha límite, 31 de marzo, dependiendo la fecha, si cae en viernes del 31, bueno, pues se va a pasar al día siguiente. De ahí, amigos, de ahí se va a computar un mes posterior. Es decir, si es que hay el 31 de marzo, voy a tener hasta el 30 de abril, digamos, como un periodo de gracia para que la autoridad me diga o no me pueda decir que me puede restringir mis certificados por haber pasado más de un mes y no haber presentado mi declaración anual. ¿De acuerdo? Hay que estar al pendiente de estas situaciones porque si pasando el mes, ojo, sí pueden presentarse y pueden pedirte que como mandan los mensajes, ¿no? Que estás omiso, que te regularices, que bla, 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 bla. Digamos que son llamadas de atención. Son molestas, sí, a veces son molestas por la cantidad de correos, mensajes que llegan y que los mismos contribuyentes te reenvían. Bueno, es parte del show que tenemos que estar en el día a día. Bueno, en el caso de las personas físicas, hablando de las declaraciones anuales, están obligadas a presentar su declaración las que tributan en el título cuarto, capítulo 2, secciones 1, 2 y 4, así como los señalados en el capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos, son bastantes. Entonces, uy, qué bárbaro. Bueno, siguiendo con lo señalado en la fracción 1 del artículo 17H bis, nos menciona que también será motivo de suspensión temporal los certificados cuando se dejen de presentar 2 o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no. Y aquí es donde viene lo interesante para las personas físicas, ¿sí? Y para las personas morales. En el caso de las personas morales, tenemos que señalar que es el artículo 14 de la ley del ISR que nos dice que debemos presentarlos los días 17 de cada mes, ¿sí? ¿De acuerdo? Igual que el grupo opcional de sociedades que están en el artículo 71, fracción primera, ¿sí? Ellos el día 17 y como mencionamos hace rato, dependiendo el sexto dígito del RFC, son los días adicionales, ¿sí? Por otra parte, quienes tributen en el título 2, hablando de personas morales, capítulo 7 de los coordinados, es en el artículo 72, fracción primera, que señala que se calculará por cada uno de sus integrantes los pagos provisionales de conformidad con el 106 de la ley LSR, en el cual se establece que dichos pagos serán de manera mensual, a más tardar el 17 del mes siguiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de lo que son los agapes, ¿sí? Es el artículo 74, fracción primera, que también nos dice que se calculará por cada uno de sus integrantes, ¿sí? Los pagos de manera mensual, de acuerdo al 106 de la ISR, y que se van a presentar el día 17 del mes siguiente, ¿sí? Y con respecto a las personas físicas, debemos atender a los diferentes regímenes en los que tributan, ¿sí? Para poder saber así cuándo tendrán la obligación de presentar declaraciones de pagos provisionales o definitivos. Y aquí vamos a empezar, sueldos y salarios. Bueno, los ingresos que se obtengan por este capítulo no tienen obligación de efectuar pagos provisionales. Sin embargo, sí tienen que presentar declaración anual en algunos casos de manera obligatoria o de manera voluntaria por así convenir a sus intereses, porque a lo mejor tuviste deducciones personales o en el caso de que estés obligado por rebasar el límite de ingresos o por tener 2 o más patrones en un ejercicio fiscal, ¿sí? Ellos tendrían que presentar su declaración anual.
Obviamente, ellos no utilizan el certificado de sello digital para emitir CFDI. Aquí estamos hablando del certificado de sello digital, no del certificado de firma electrónica, que son dos certificados totalmente diferentes y que en su momento, en alguno de los artículos de la revista, ya lo abordamos, las características que debe de contener cada uno y cuál es la diferencia en cada uno, ¿sí? Estaría bueno que por ahí lo pudieran checar, porque sí es muy importante, ya que en algunas ocasiones, hago un paréntesis, por ahí se mencionaba, es que no puedo firmar porque no tengo mi firma electrónica, no tengo mi certificado y el sistema me lo acepta. Ojo, una cosa es que el sistema lo acepte, ¿sí? Firmarte con un certificado de sello digital, que no es su función, y otra muy diferente hacerlo con la firma. ¿Por qué? Porque si nos vamos al plano de lo legal,